Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, Colegio Particular Nobelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas, El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Bienvenidos amigos, estamos en un nuevo programa de Barómetro, el tercer programa del año, en la octava ya versión de este programa aquí en Pingüino TV. Le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, senador, abogado de la República también, senador por Valparaíso, Francisco Chaguán, bienvenido. ¿Cómo estás, Gerardo? Muchas gracias y un gran abrazo a todos los auditores magallánicos que hoy día nos están viendo por televisión. Senador, bueno, vamos a partir conversando durante este programa en la primera parte sobre lo que ocurrió en el país, todo lo que está ocurriendo desde el 18 de octubre, que ha sido algo súper complicado para el gobierno, pero también ha sido algo complicado para la ciudadanía en general, debido a los distintos desmanes que han habido después del 18 de octubre. Primero, ¿cambió Chile después de ese día? Chile está cambiando desde mucho antes. Acá teníamos un problema estructural que nosotros advertimos en virtud de dos libros. Uno que se llama Semillas de Futuro, Voces para el Chile del 2030, y este otro se llama Chile a Sangre y Fuego, donde advertíamos justamente que los periodos en la historia son cíclicos. Cada 40 años en la historia de Chile se produce una crisis institucional. Lo tuvimos justamente con las guerras de la independencia, luego las batallas del 30, la batalla de Ircay, que definió qué tipo de Estado íbamos a tener, luego la guerra civil del 91, posteriormente a aquello vino la matanza de Santa María, la matanza del Mercurio de Valparaíso, precedidos además por la primera huelga general de trabajadores, que fue en el año 1890, luego vino en forma potente lo que ocurrió en la década de los 20, y en Magallanes también lo que ocurrió con el quiebre institucional el 24, con la República Socialista Marmaduke Grop y la Constitución del 25. Luego tuvimos el seguro obrero, luego tuvimos el 73, y yo le advertí al presidente incluso que se venía un nuevo siglo, y este nuevo siglo venía dado fundamentalmente porque Chile no había podido entender, y particularmente su élite política, que acá había que generar un proyecto colectivo de nación y una mirada a largo plazo, entendiendo varias cosas. Primero, que todo Chile es Chile. El problema grave que hoy día tenemos en nuestro país es de trato. La primera dificultad es de trato de Santiago respecto a las regiones. Y por eso era tan importante profundizar el proceso descentralizador y desplegar todo el potencial de los territorios, apostando a la innovación, la ciencia, la tecnología y el conocimiento. Lo segundo, que nosotros advertimos con mucha fuerza, que acá era necesario también abordar las desigualdades de trato con el género. Y acá nosotros hablábamos ya tempranamente de la baja participación de las mujeres en el mundo del trabajo, hablábamos también de las brechas salariales y hablábamos también de la dignificación de la mujer para los efectos de ponerla en perspectiva. Dijimos también que habían dificultades de trato con los invisibles. ¿Y quiénes eran los invisibles? Eran los más vulnerables. Las 40.000 familias que viven en campamento, los 2,5 millones de chilenos que luchan para obtener una interconsulta, un especialista o una intervención quirúrgica. Senador, usted dice nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Bueno, yo hablo en plural. Advertí al presidente. Advertí al presidente a los 6 meses de gobierno. Le dije además que teníamos un problema con ministros, que tenían que tener mucha más empatía, mucha más vinculación, mucho más terreno, que no podíamos tener ministros que vinieran de los mismos colegios, de las mismas universidades,
de los mismos espacios. Y acá había que hacerse cargo del Chile diverso. Pues bien... Usted habla de ministro, senador. ¿Usted cree que el presidente debió haber sacado mucho antes al ministro del Interior, al exministro Andrés Chadwick? No, yo creo que acá básicamente nosotros necesitamos entender que los ministros tienen que tener terreno, tienen que saber las realidades que hoy día está viviendo nuestro país. Y en ese contexto nosotros abogamos, yo soy leal a mi gobierno y estoy convencido de que vamos a salir adelante, pero creía necesariamente que Chile necesita urgentemente un gobierno que estuviese empoderado y que fuera capaz hoy día, con las dificultades a partir del 18 de octubre, de controlar el orden público. Usted dice que advirtió al presidente, ¿el presidente no lo escuchó? Yo creo que el presidente nos escuchó, pero este relato pudo haber no sido tan verosímil para aquellos que hoy día están en las 4 cuadras del poder alrededor de la Moneda o en las 4 comunas privilegiadas en la región metropolitana. Entonces, aquellos que estamos en el terreno, que además estamos en regiones. Yo hablo de que yo represento y yo quiero agradecer a los chilenos que me hicieron el senador y el parlamentario más votado de Chile, con el 24% de los votos, y que me da también una responsabilidad. Habiendo 32 candidatos, 1 cada 4 electores votó por mí, y me siento legitimado para hablar y generar los cambios que el país necesita. Entonces, en ese contexto, yo le explicaba al presidente que acá era necesario producir el proceso descentralizador. Y por eso una conquista que logramos fue la elección de los gobernadores regionales, la primera elección en la historia, que estamos rompiendo una tradición desde los Borbones, donde se designaban a dedos los intendentes regionales. Estamos posibilitando que las regiones se empoderen, tomen por las astas el norte y su propio desarrollo. Magallanes no está ausente. Mira lo que está pasando en Magallanes. Y me gustaría que ojalá los magallánicos supieran. Tenemos el Instituto Subantártico en Cabo de Hornos. Tenemos la posibilidad de un Fab Lab en Cabo de Hornos, donde confluyen justamente posibilidades de que un alumno de tercero básico con un postdoctorado esté en una misma sala generando una interconexión con la ciencia, la tecnología, la innovación y el conocimiento, en un convenio que hizo el Fab Lab con el MIT. ¿Cuántos magallánicos saben de la riqueza y del potencial que tiene esta región para salir adelante? Y eso implica también asumir compromisos. Por ejemplo, con la salmonera. ¿Qué está pasando? No podemos permitir concesiones de salmonicultura en las zonas más prístinas de la tierra para los efectos de poder generar una contaminación en este sentido. ¿O qué pasa con los emprendimientos mineros? Entonces, hay que entender que cada región sabe finalmente cuál es el norte de su propio desarrollo y cómo somos capaces de potenciarlo. Una región como esta, que tiene bellezas extraordinariamente importantes en materia turística, ¿cómo somos capaces de desarrollarla? ¿Cómo somos capaces de integrar? Esos son los desafíos. Senador, ¿cómo cree que ha actuado el gobierno frente a esta materia? Se lo pregunto por lo siguiente. Existía un programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera que fue anunciado tanto en su campaña como posterior a eso, donde se hablaban justamente de las demandas sociales que hoy la gente está pidiendo: salud, educación, AFP. Sin embargo, en un año no se avanzó mucho más allá de eso, y eso lo dice la gente en las calles. ¿Cree que fue muy lenta la...? Se ha avanzado más de lo que la gente percibe, porque la gente no está percibiendo, y es un problema de comunicación del Congreso Nacional, los avances legislativos que hemos tenido en el Parlamento. Pero por otra parte también hemos tenido una mayoría de oposición que por una parte obstruyó y segundo hoy día está entregada al festival del show, a la política del reality, y donde en vez de avanzar en la agenda social, en vez de concentrarse en los temas que van a resolver o mejorar la vida de los chilenos, por ejemplo, en mejores pensiones para la clase media, o mejorar la dignidad del transporte, o ser capaces, por ejemplo, de hacerse cargo de la dignidad en la salud, y fortaleciendo FONASA, o terminar con los abusos de la ISAPRE. En vez de eso, ¿qué ocurre? Tenemos una oposición que ha distraído la atención con interpelaciones parlamentarias, que incluso, mire, una vergüenza, ni siquiera le dan quórum a las propias interpelaciones que ellos solicitan, como lo ocurrió con el ministro Briones.
me parece que es una vergüenza. Entonces, ¿quién se hace cargo de aquello? Pero además tenemos un problema desde el punto de vista del orden público. Usted señala que hay una obstrucción por parte de la oposición. Frente a eso, ¿cómo considera la actitud de los parlamentarios magallánicos, específicamente el diputado Gabriel Boric, que dentro de las protestas se ve justamente de repente ir acercándose a un efectivo policial de la Fuerza Armada cuando estábamos en un estado de excepción? Dos apreciaciones respecto de la actuación de Boric. La primera es que estuvo con carácter y fue valiente cuando finalmente en noviembre firmamos el acuerdo por la paz y la nueva institucionalidad. Él, a pesar de su propio partido, tomó una decisión de la vía institucional por los cambios. Cuando el Partido Comunista y cuando algunos sectores del Frente Amplio apostaban a la caída de Piñera, del presidente Piñera, Boric apostó, más allá de los temas que ocurrieron antes, con una oposición que está en la calle, más que conducir el proceso social, estaba finalmente alentando finalmente un proceso social que después se desbordó. Entonces, pero en noviembre tuvo una actitud de Estado. Antes, yo lo podría finalmente criticar legítimamente porque alentó un proceso que terminó en el desborde del orden público, y eso también hay que señalarlo. Pero en noviembre, el 15 de noviembre, tuvo una actitud de Estado. ¿Hubo un antes y un después entonces en la actitud de Gabriel Boric? Yo creo que hubo un antes y un después, y él desafió incluso a su propio partido y también a uno de los líderes de su partido, como es el alcalde Char de Valparaíso. Y por tanto acá se dieron una distinción relevante entre aquellos que estaban dispuestos a la salida institucional de la crisis y aquellos que creían, sin lugar a dudas, que la caída del presidente Piñera era la fórmula. Muchos hablan que ese pacto que se firmó finalmente el 15 de noviembre no sirvió de mucho porque continúan las manifestaciones, continúa el desorden público. Un caso bien puntual, en la madrugada de hoy atacaron la Fiscalía Regional y como sí se ha ido produciendo viernes anteriores, este mismo medio también fue atacado. Yo distinguiría, nuevamente, porque acá no hay visiones de claros y oscuros. Una cosa es el control del orden público, que es un deber del Estado. Y una cosa distinta dice relación fundamentalmente con el aporte que significó el acuerdo por la nueva institucionalidad y la paz social. Y yo, que suscribí, que fui parte de la negociación, me siento muy orgulloso de haber logrado una salida institucional a la crisis. La gente no sabe lo que estaba en juego ese día. Lo que estaba en juego ese día era eventualmente una corrida bursátil y una corrida bancaria que pudo haber dejado y desplomado la economía del país. Lo que estaba en juego es un debilitamiento de la institucionalidad del gobierno. Y lo que logramos, básicamente, es ponernos de acuerdo para los efectos de preguntarle a los chilenos si querían o no efectuar cambio a la Constitución. Y ahí, les quiero decir, de manera, Gerardo, de manera franca, directa, mirándolo a los ojos, nadie le puede tener miedo a que los chilenos se pronuncien. Y por eso, quiero decirles, cuando muchos incluso de nuestra propia coalición apostaban a que no hubiese plebiscito, pues bien, yo fui uno de los que dijo, acá tenemos que preguntarle a los chilenos qué cambio quieren, si quieren un cambio de constitución, y segundo, cuál va a ser el mecanismo para poder posibilitar ese cambio, o una comisión mixta integrada por parlamentarios y miembros especialmente elegidos para ese efecto, o una convención constitucional con puros miembros elegidos. ¿Cómo logran finalmente llegar a este acuerdo? ¿Quién fue el gestor principal para llegar a este acuerdo? No, acá no hubo gestores principales. Acá hubo capacidad de entender la gravedad de los hechos que se estaba viviendo en el país. Pero yo, a renglón seguido, quiero decirle lo siguiente. Yo lamento que la oposición no haya entendido la gravedad del proceso en que estamos. Y yo habría querido, yo habría deseado que a partir de ese día la oposición entendiera que Chile necesitaba más unidad que nunca. Y yo te quiero ser franco. Mira, acá hay que abandonar las teorías solamente de los derechos. Pareciera que acá
hay personas que solo exigen derechos y no están dispuestos a hacer lo que Humberto Maturana nos dice, un compromiso de convivencia. ¿Qué quiere decir el compromiso de convivencia? Quiere decir que los derechos van acompañados también de los deberes. Y no se puede ser permisivo con aquel que violenta. No se puede ser permisivo con aquel que quiere acallar a los medios de comunicación, como ocurrió con el Pingüino en Punta Arenas. No se puede ser permisivo e indiferente con aquel que intenta, por la fuerza, generar la destrucción de la propiedad pública o privada o de la institucionalidad, como ocurrió con la Fiscalía. Acá se requiere entender que Chile requiere diálogo, requiere compromiso de convivencia y requiere paz social. Y acá están en deuda el gobierno para restablecer el orden público y está en deuda también la sociedad civil y la oposición para no tener ambigüedades en condenar la violencia. Hasta hace unos días usted, junto a otros senadores de Renovación Nacional, anunciaron que van a votar por el rechazo a esta nueva Constitución. ¿Es una decisión definitiva? ¿Es una decisión que podría cambiar de aquí al 26 de abril? Mira, primero señalar que cuando se inician los momentos constituyentes, uno requiere paz social. Y quiere decir también responsabilidad. Y acá lo que no ha habido es responsabilidad para entender que el futuro de Chile depende de todos y cada uno, de las actitudes cotidianas, del compromiso por generar acuerdos nacionales, para dedicarse a dos temas. Uno, concentrar el corazón de los esfuerzos en la agenda social, en mejorar las pensiones para los chilenos, en generar las condiciones para que las personas puedan acceder a una salud digna. Mire, ¿qué pasa hoy día con un menor que pueda tener, lamentablemente, cáncer en Cabo de Horno? Está prácticamente condenado a muerte en esta región. O en Natales. Entonces, lo que yo les quiero señalar es que frente a esas graves injusticias debemos ser capaces de ponernos de acuerdo. ¿De qué sirve el show de las interpelaciones si no somos capaces de resolverle el drama del cáncer a un joven de Puerto Natales? Entonces yo hago el llamado a la reflexión. ¿Queremos que la política vuelva a ser relevante para resolver los problemas de los chilenos? ¿Queremos que la política restablezca la confianza y los chilenos vuelvan a creer? Pues bien, con las descalificaciones permanentes, con las interpelaciones parlamentarias, con las acusaciones constitucionales, créame, el Congreso Nacional da un triste espectáculo. Hasta después del 18 de octubre se pasó hacia la Cámara, hacia el Senado, el proyecto de el límite a la reelección y la rebaja de la dieta parlamentaria. Proyecto que el mismo diputado Gabriel Boric hace una semana atrás señaló que él esperaba que la votación de eso hubiera sido mucho más rápido, cosa que ya en el 2020, enero, febrero del 2020, ya se pudiera llevar a efecto. Sin embargo, hasta el día de hoy no se sabe mayores resultados de eso en el Senado. Bueno, yo mismo he planteado ese tema. Yo soy el autor del proyecto de ley del límite de la reelección indefinida de los diputados, senadores, alcaldes, concejales y cores. Y ahora algunos pretenden colgarse. Bueno, está bien. Lo importante es sacar adelante el proyecto. ¿Usted sabe cuándo yo presenté ese proyecto? Abril del 2006. Cuando yo juré como diputado en aquel entonces, el primer proyecto de ley que presenté fue este. Y eso que yo soy el parlamentario con más proyectos de ley presentados en la historia de Chile del año 1810. Porque creemos sin lugar a dudas que se requiere refrescar nuestra democracia. Tiene que entrar aire limpio, aire fresco, en los municipios, en los gobiernos regionales, en el Parlamento. Y eso implica entender que no se puede profesionalizar la política. La política es un servicio público. Y eso implica tener voluntad de sacar este proyecto adelante. Usted sabe que hace 6 años el proyecto lo mandaron a la Comisión de Constitución. Tratamos de ponerlo en tabla junto, en su oportunidad, a Lili Pérez, que también era senadora, planteando, yo era jefa de bancada, para que, en definitiva, el presidente del Senado lo pusiera en la tabla. Tuvo que venir un evento como este, para que, en definitiva, un tema tan relevante como el límite de la reelección indefinida, o el proyecto de ley que yo pedí el restablecimiento del voto obligatorio, ahí está en la Comisión de Constitución, sin que se tramite.
O el tema que decía relación con el descuento en las dietas parlamentarias a los parlamentarios que no asistían a las sesiones, como cualquier trabajador chileno, y terminar con las condiciones de abuso. O establecer la renunciabilidad del foro parlamentario, para que finalmente los parlamentarios no se escuden en su fuero para no ser investigados. Hay que dar testimonio. La única manera de restablecer las confianzas es con el testimonio. Que haya coherencia entre lo que dices, piensas y haces. Y eso la ciudadanía se da cuenta perfectamente, aquellos que son coherentes y son consecuentes y aquellos que finalmente buscan en esto un trampolín para otros fines. Perfecto, senador. Nos vamos a despedir por un breve momento, vamos a ir a una breve pausa comercial y ya volvemos con el segundo bloque de Barómetro. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, Colegio Particular Nobelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas. El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, Colegio Particular Nobelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas. El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Continuamos entonces con el segundo bloque de Barómetro en este 46 programa de la octava temporada. Senador, comentaba un poco lo que había sucedido desde el 18 de octubre a la fecha. Ahora vamos a entrar en una materia más regional y también de gobierno. Por supuesto. ¿Le ha costado al gobierno en sí, en general, articular y comenzar este segundo periodo de Sebastián Piñera a la presidencia? Bueno, yo lo planteé públicamente al inicio del gobierno del presidente Piñera. Yo creo que se demoró en finalmente instalarse el gobierno. Y yo creo que eso le pasó la cuenta. Y además porque un gobierno con mayoría relativa, es decir, con minoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, requería efectivamente un impulso a lo que eran los acuerdos. Y partió con una buena senda, con las comisiones asesoras presidenciales, donde hubo una convocatoria transversal para los efectos de poder sacar adelante los acuerdos nacionales. A poco andar, la oposición comenzó a generar una obstrucción permanente en el Parlamento, cuestión que ha impedido que los cambios que estaban contemplados en el programa de gobierno se materialicen con toda la fuerza y con toda la rapidez que los chilenos esperarían. Y a railón siguiente ocurrió justamente este conflicto social, alentado inicialmente, porque nadie podría decir que este conflicto es espontáneo. No. Este conflicto se inició de manera programada a tal punto que la simultaneidad de la quema de las estaciones de metro, que espero que la gente no la olvide, no es casualidad. Pero ¿Usted comparte lo que decía el presidente en su minuto frente a eso, que estaban en tiempos de guerra? No, yo no comparto que estemos en tiempos de guerra. Yo lo que sí creo que en definitiva tuvimos una acción deliberada inicial, pero que tuvo pasto seco para aprender en forma profusa. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de desigualdades, Gerardo, tenemos un problema de trato que la política debe responder y hacerse cargo. Y durante mucho tiempo el Estado no fue capaz de resolver los problemas a tiempo. Senador, yo le preguntaba por el tema de la instalación, si se había demorado, porque y si habían ocurrido o no errores. ¿Por qué se lo pregunto? ¿Por qué se lo planteo? Durante el primer mandato del presidente Sebastián Piñera en Magallanes tuvimos 4 intendentes. En un año, en este segundo periodo, hubieron 3 intendentes. ¿Cree que eso hace que el gobierno se vea más debilitado? Pero lógico, ¿cómo no va a ser un hecho sintomático que en 2 periodos de gobierno tengamos
7 intendentes. Eso habla efectivamente que tenemos un intendente por año. Y darle continuidad al trabajo es muy difícil en esas condiciones. Yo espero que entendamos que primero se requiere hoy día más que nunca unidad de nuestra coalición y aprender a valorarnos nuestras diferencias. Yo el llamado que quiero hacer a mi gente de Renovación Nacional y a la gente de mi coalición es que entendamos que nuestra fortaleza es nuestra diferencia. Nuestra fortaleza es nuestra diferencia. Y eso implica ser capaces de ser generosos. Y eso implica aceptar nuestras diferencias y poner lo mejor de nuestras diferencias sobre la mesa para que el gobierno le vaya bien. Si nosotros queremos dar todas las batallas respecto de todos los temas y no toleramos diferencia o disenso alguno, la verdad es que no entendemos que ser gobierno implica ser capaces de lograr unidad en la diversidad. Y por tanto, de los liderazgos de Renovación Nacional, yo los llamo a trabajar unidos, generosamente, por sacar adelante el gobierno del presidente Piñera, más que generar disputas personales. Senador, usted es uno de los posibles candidatos presidenciales de Renovación Nacional. Usted lo ha planteado. Va a cumplir 8 años como senador. Después de este estallido social, ¿lo sigue motivando a poder llegar a la moneda? Mire, hablar de candidaturas presidenciales hoy día puede ser irrisorio, porque hoy día lo que queremos es salvar la República. Y vamos a tener un año, el próximo, repleto de desafíos. Primer desafío de abril, y por tanto vamos a tener una campaña concentrada en marzo y abril para el plebiscito. Luego vamos a tener primarias en junio para nuestros alcaldes, concejales y eventualmente gobernador regional. Luego vamos a tener elección en octubre de alcaldes, de concejales, de gobernador regional, que es la primera vez en la historia de Chile que se elige un gobernador regional. Y vamos a tener eventualmente elección de constituyentes. Entonces, por supuesto que yo creo que puedo servir a Chile. Por supuesto que yo creo que voy a hacer un aporte al país. Pero acá lo que se requiere ahora es concentrar nuestras energías en resolver los temas de agenda social, porque para eso estamos en política, no para proyectos personales, para proyectos colectivos. Y segundo, resolver los cambios a la Constitución. No te había dicho, Gerardo, que tú me preguntaste si mi oposición es concluyente. Sí, es concluyente. Y nuestro no, y nuestro rechazo es un rechazo propositivo. Nuestro no es un no para dejar las cosas como están. Nuestro no es un no en favor de los cambios. Nuestro no es un no programático, porque esto nos va a permitir generar los contenidos programáticos que nuestros candidatos a constituyentes, si se aprueba el cambio de la Constitución, van a liderar. ¿Y cuáles son esos? Fundamentalmente 3. Vuelvo a insistir. Un tema en la agenda social, que eso es necesario materializarlo ahora. Pero los cambios que vienen por delante, después de abril, a la Constitución, grandes y sustantivos, resumidos en 3 elementos. Sistema político acotado, tenemos que cambiar de un sistema hiperpresidencialista como el que tenemos hoy día, donde el presidente es un verdadero rey, donde el que establece los ritmos parlamentarios, qué tipos de temas se legislan y cuáles se sigan postergando. Por ejemplo, el límite de la reelección, que no es una prioridad. Entonces, ahí se requiere necesariamente tener un mayor contrapeso entre el Congreso Nacional y el gobierno de turno y un mayor control ciudadano de la actividad pública. ¿A qué me refiero con control ciudadano? Iniciativa popular de ley. Proyecto de ley también de mi autoría presentado en el Congreso en la primera legislatura cuando era diputado y luego en la primera legislatura de senador. Plebiscitos con efecto vinculante para preguntarle permanentemente a los ciudadanos respecto de qué cambios quieren hacer, por ejemplo, en la planificación urbana de sus respectivas ciudades. El ombudsman o el defensor de los derechos del pueblo, volver a entender que en la medida que tengamos la capacidad de defender los derechos ciudadanos, vamos a tener capacidad finalmente de generar un solo proyecto país. Entonces, primero, sistema político. Segundo tema grueso, avanzar en un Estado unitario descentralizado. ¿Qué quiere decir esto? Entregarle no solamente atribución a los futuros gobernadores regionales, proyecto de ley
también de mi autoría, que está en el Parlamento, de nuevo, sin prioridad del Ejecutivo. Nueva ley de rentas regionales, que parte de los tributos que generan las actividades productivas regionales queden esos tributos en las zonas donde se producen las externalidades negativas, los daños al medio ambiente, para generar compensación, para generar también actividades sostenibles con el medio ambiente, porque toda actividad impacta, mayormente o en forma menor. Pero acá se requiere entender que acá la actividad productiva que tributa en la zona, parte de esos tributos tienen que quedar en la zona. Y por último, se requiere entender que hay que terminar con los abusos. Y para terminar con los abusos se requiere fortalecimiento del CERNAC, penas de prisión o privación de libertad para los delitos de cuello y corbata, la colusión, los repartos de los mercados, que es una vergüenza para el país, como ocurrió con los pollos, como ocurrió con el papel higiénico, como ocurrió con otros mercados oligopólicos. Es decir, tenemos en Chile por estructura una serie de mercados donde hay pocos oferentes. La leche, ¿cuántas empresas tenemos en materia de productos lácteos? Muy pocas. ¿Cuántas empresas tenemos en materia de servicios aeronáuticos? Muy pocas. ¿Cuántas empresas tenemos en materia de, en general, de los mercados más sensibles para la población? En general muy pocas, porque el mercado es controlado por 4 o 5 actores. Acá tenemos que tener un Estado que regule el mercado. Hay que proteger al capitalismo de los capitalistas. Hay que ser capaces de establecer una economía social de mercado, donde se potencie el rol del consumidor, porque la economía social de mercado está en función de generar competencia en beneficio de los consumidores. Pero el principio de la subsidiariedad no es necesario, no es suficiente. Acá también hay que tener un principio de la solidaridad, porque la subsidiariedad positiva y negativa no es suficiente para resolver las injusticias que genera el modelo. Y para eso se requiere un principio de la solidaridad, para que el Estado esté presente, con pensiones dignas, con salud digna, salud pública digna, con un Estado modernizado. El Estado está completamente burocratizado, y me gustaría a mí que hubiese más capacidad de establecer bonos por trato a los usuarios del servicio público, que hubiera más capacidad para premiar a los servicios públicos que hacen la pega, y no funcionarios que terminan marcando para entrada y marcando para salir. Senador, con respecto al Poder Judicial, usted hablaba del tema de las colusiones, el delito de los cuellos y corbatas. Vemos de repente que a mayor rango, mientras más roban en términos económicos, le dan clases de ética contra el pequeño empresario que, si se olvida de pagar un IVA, termina pagando grandes multas. ¿Cree que se debe fortalecer el Poder Judicial en todo ámbito? Porque con respecto con el estallido social en Magallanes, por ejemplo, desde que comenzó este estallido social, existen 391 personas que han sido detenidas, de las cuales solamente 2 se encuentran en prisión preventiva. Primero, fortalecer el Poder Judicial y la independencia del Poder Judicial. Eso es fundamental. Segundo, creemos que es fundamental terminar con un sistema garantista, excesivamente garantista, donde finalmente aquellos que incurren en la comisión de delitos finalmente tienen manga ancha, y las personas directamente afectadas, las víctimas, hoy día no tienen capacidad de reacción. Tal como se avanzó una defensoría de las víctimas, una capacidad del Estado de entregar defensoría penal pública para los victimarios, se debe avanzar con la misma fuerza, con la misma convicción, incluso con más convicción, en la defensoría de las víctimas. Y una de las medidas que anunció el gobierno del presidente Piñera fue justamente la defensoría de las víctimas, que es una propuesta que surgió también de los senadores de Renovación Nacional. El senador Alberto Espina, el que habla, firmamos un proyecto de ley para generar defensoría de las víctimas, porque acá lo que no puede ocurrir es que el victimario tenga un abogado pagado por el Estado y la víctima en la completa indefensión. Eso no puede ocurrir. Y por tanto acá se requiere fortalecer, por supuesto, el rol del Ministerio Público, fortalecer el rol del Poder Judicial, pero fortalecer sobre todo el auxilio y la ayuda de asesoría jurídica a las víctimas de la delincuencia, que es un tema también, yo diría, que está sobre la mesa y que hay que poner con toda fuerza y convicción.
Senador, ¿cómo se pueden fortalecer las regiones, especialmente las zonas extremas, que de repente cuesta tanto salir de una zona, mira, que los recursos, que entregan muchos recursos, pues finalmente los recursos se van de Magallanes? Gerardo, mira, lo que vamos a vivir en octubre va a ser un proceso inédito. Los que hemos defendido el proceso descentralizador y que creemos además que la elección de los gobernadores regionales es clave, va a permitir que los gobernadores regionales tengan que rendir cuenta. ¿Y tengan que rendir cuenta ante quién? Ante aquellos que votaron por él. Hoy día tenemos un problema. Tenemos gobernadores regionales que, si bien representan a una región, miran de reojo a las 4 cuadras del poder alrededor de la moneda. Y cuando pierden la confianza del presidente, esta región bien lo sabe, ya dijimos, 7 intendentes en un periodo y medio del gobierno del presidente Piñera. Entonces, cuando pierden la confianza, caen. No, acá vamos a tener gobernadores regionales que van a deberse a los ciudadanos que votaron por él. Pero sin mayores atribuciones. Sí, pero por eso nosotros le pedimos al gobierno que en junio del año pasado presentara el proyecto de ley de agenda corta. Como el proyecto de ley no llegó, nosotros presentamos el proyecto. Entonces, logramos sacarlo la semana recién pasada de la Comisión de Constitución a la Comisión de Gobierno Interior para que pudiera debatirse. Ya está en la Comisión de Gobierno Interior y tenemos la voluntad del senador Letelier, presidente de la Comisión de Gobierno Interior, de ponerlo en tabla. ¿Y qué le quiero pedir yo a mi gobierno? A mi gobierno le quiero pedir compromiso con la descentralización. Y cuando habla de compromiso con la descentralización quiere decir el envío de la nueva ley de rentas regionales que establece que parte de los tributos que generan el territorio y las regiones quedan en la misma región. Eso es clave. De lo contrario, un gobernador regional de papel, sin atribución y sin recursos, sería una frustración más para aquellos que creemos en el proceso descentralizador que Chile necesita. Y por eso presentamos los proyectos y yo le quiero pedir a mi gobierno, al presidente Piñera, que sea capaz de ponerle urgencia legislativa a estos proyectos que van a cambiar Chile. Mira, acá se va a notar el cambio de Chile. Porque yo te quiero contar lo siguiente. Mientras comunas como comunas aisladas de la región de Arica y Parinacota siguen aspirando, por ejemplo, a conexión eléctrica. Y acá te hablo de la localidad de Bisbiri. Bisbiri no tiene conexión de energía eléctrica y se está despoblando. Se está despoblando. O comunas que están haciendo un esfuerzo muy importante para generar planes de alcantarillado y agua potable. Mientras otras comunas, como Las Condes, tienen la inmoralidad de gozar del estatus de ser la capital de los proyectos de energías renovables del país. ¿Qué proyecto de energía eólica has visto en Las Condes? ¿Has visto alguno? No hay. Es la capital minera de Chile. ¿Cuántas minas hay en Las Condes? Ninguna. Pero las matrices, las empresas matrices están ubicadas ahí y tributan ahí. Y el alcalde tiene tantos recursos que se digna a entregarle y donarle 1.000 millones a una comuna más postergada de la región metropolitana. No, acá nosotros queremos equidad territorial. Esto no es una crítica a Joaquín Lavín, por supuesto que es un accidente que él hoy día sea el alcalde, no. Estamos hablando del tema de fondo. O sea, las empresas tienen que tributar donde generan la actividad productiva, no en Las Condes, en Santiago, donde está radicado la mayor tributación de las empresas en Chile. Entonces, este es el tema de fondo. Y este es el tema que nosotros vamos a pelear con toda la fuerza, y yo soy de los que, y perdón que sea autorreferente en esto, uno de los que fundó la bancada regionalista junto con Alejandro Guillé, y con Alejandro Guillé estamos trabajando para cambiar Chile en un modelo de Estado unitario descentralizado, y acá hay que trabajar transversalmente. Tal como con Carolina Goich estoy trabajando los temas de la Comisión de Desafío del Futuro, y vamos a tener este lunes un Congreso del Futuro por 5º año consecutivo en Magallanes y en Valparaíso, para los efectos de poder descentralizar el acceso a la ciencia, la tecnología, la innovación y el conocimiento. Y como estoy trabajando con Carlos Bianchi, también en los temas de descentralizadores, o como estamos trabajando transversalmente con otros parlamentarios, como por ejemplo el senador Letelier, en ser capaces de poder darnos
transporte público más digno, o como estamos trabajando con el senador Girardi y con la Carola Goich en la nueva ley del cáncer. O sea, se requiere trabajo mancomunado, donde abandonemos nuestra política de trinchera mezquina y seamos capaces de entender que Chile requiere el esfuerzo de todos. En esa misma línea, senador, ¿cómo ve hoy la participación de los partidos del oficialismo? Hace una semana atrás veíamos que la UDI se alejaba porque sentía que no se estaba escuchando su voz. ¿Hoy existen diferencias en Chile Vamos? No, mira, las diferencias son más bien de tono, de matices, pero yo creo sin lugar a dudas que... ¿Pero hacerlas públicas hace daño también al gobierno? Hace daño, por supuesto que hace daño, porque esa es la política mezquina, es la política pequeña. Y yo, el llamado que quiero hacer, Gerardo, es que volvamos a reencontrarnos como coalición. Y eso también implica una bajada a las regiones. Nuestros líderes de la coalición no pueden estar enfrentándose permanentemente. Y el llamado que yo quiero hacer a los liderazgos de Magallanes, a los liderazgos de la coalición en Magallanes, a tener la generosidad de trabajar unidos. Porque acá está en juego qué tipo de país queremos para adelante y si en definitiva vamos a lograr que un gobierno de nuestra coalición suceda al gobierno del presidente Piñera. Eso es lo que está en juego. Y eso implica ser generosos. Ser generosos. Como Partido de Renovación Nacional, ¿han sido ustedes generosos frente a todos estos temas que se han avanzado desde el 18 de octubre a la fecha? Absolutamente. Quiero decir, tan generosos hemos sido que una encuesta que dispone el partido hoy día califica como el partido liderazgo del cambio social. El partido que lidera el cambio social es Renovación Nacional por lejos. 19% cree que Renovación Nacional es el partido del cambio social. Después lo sigue, muy por debajo, con un 8%, Revolución Democrática. Y el resto de los partidos está en torno al 3 o el 2%. Renovación Nacional ha sido un partido amplio. Somos el partido más grande de Chile. Somos el partido más grande de Chile en gobiernos locales, en gobiernos regionales y en el Parlamento. Somos la bancada más grande de mujeres en el Parlamento, en la Cámara de Diputados. 10 diputadas. El partido que nos sigue tiene 2 diputadas. Somos el partido más grande en representación de pueblos originarios. Tenemos la mayor representación de pueblos originarios en los gobiernos locales. Entonces te quiero decir que Renovación Nacional es un partido grande, generoso, que queremos nosotros que en la próxima elección municipal ojalá haya ley de cuota, pero si no hay ley de cuota nosotros queremos presentar el 50% de las candidatas mujeres, queremos presentar candidatos jóvenes en todas las comunas, queremos generar la percepción y la realidad de que somos el partido que va a transformar Chile. Renovación Nacional requiere estar más unido que nunca por los cambios que el país está viviendo y porque somos el partido de terreno, somos el partido de la clase media, somos el partido que está cerca de la gente. Pero además te quiero decir algo, lo que estamos viviendo hoy día, y yo me atrevo a denominarlo, estamos viviendo la revolución en contra de las tecnocracias. La gente ya no quiere, y perdónenme la franqueza, ya no quiere funcionarios de gobierno tecnócratas. Lo que requiere la ciudadanía es que le demos más espacio a la política. Y cuando hablamos de la política, estamos hablando de la política con mayúsculas. Personas cercanas a los problemas y con capacidad de resolverlos. Aquellos que simplemente con tecnocracia, sin compromiso con el gobierno, ostentan cargos de gobiernos regionales, no nos sirven. Acá se requiere personas que estén dispuestas a embarrarse los zapatos, a estar en la calle, dando la cara y resolviendo los problemas. Senador, las cámaras son suyas para podernos ya despedir, ir cerrando este bloque y dejarle algún mensaje a los magallánicos. Primero, invitar a los magallánicos a ser parte del Congreso del Futuro. Yo soy parte de esta iniciativa. Fui el fundador de la Comisión de Desafíos del Futuro que busca establecer un espacio institucional para el diálogo social. Vamos a tener en la región de Magallanes a una premio Nobel y yo espero, en definitiva, que seamos capaces efectivamente de valorar aquello y en este esfuerzo por descentralizar el acceso a la ciencia, la tecnología, la innovación y el conocimiento. A los magallánicos, a querer Magallanes. Se habla de la República Independiente de Magallanes, pero yo no sé si todos los magallánicos saben el esfuerzo que se está haciendo con el Instituto Subantártico en Cabo de Horno o el Fab Lab que se está trabajando con el MIT en esa comuna tan pequeña. Acá se requiere que los magallánicos valoren su territorio y también se requiere que el Estado sea capaz de valorar el concepto de fronteras interiores.
Acá se requiere, para dotar de soberanía, el desarrollo de nuestros territorios y el fomento de la infraestructura para dar dignidad a los magallánicos. Y acá lo que nosotros no vamos a permitir es que la oncología u otras especialidades médicas no se sigan prestando con dignidad para los habitantes de esta región y que una persona, lamentablemente, que padece de un cáncer en alguna comuna alejada del centro de Punta Arenas, termina siendo condenada a muerte. Eso no lo vamos a permitir y juntos haremos que las cosas pasen. Muchas gracias, senador. Gracias. Así nos despedimos del 46 programa de la octava temporada de Barómetro en este tercer programa del año 2020. Muy buenas noches. Muchas buenas noches. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Happy Night, Sky Bar, Casino Dreams, Colegio Particular Nobelius, Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Comercial Termo Austral, Fábrica de Ventanas, El Cotillón de Polvorita, el más entretenido cotillón para tus fiestas. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.